Han sido días complejos en la región de la Araucanía. Ayer en la comuna de Victoria se vio un hecho de violencia bastante grande, bastante fuerte, que termina con una casa, 3 galpones, algunas maquinarias incendiadas, además de el robo de un vehículo. En la madrugada de este viernes también se registró un nuevo ataque incendiario que termina con una iglesia completamente destruida por las llamas, hechos que se han ido registrando lamentablemente en las últimas horas y que han significado un recrudecimiento de los hechos de violencia en la última semana, para ser más exacto. Es una realidad que se ha vivido todo esto posterior al anuncio de la Comisión por el Entendimiento y la Paz, que fue anunciada, recordemos, durante la semana pasada en La Moneda, donde se anunció a los comisionados que serán parte del proceso para buscar diálogo, reparación y la parte penal, ¿cierto? El seguimiento penal de hechos de violencia, reparación a las víctimas de los hechos de violencia y obviamente un diálogo apuntando a temas de tierra para las distintas comunidades, cómo se puede lograr, cómo se va a trabajar. Será la comisión que se ha elaborado la encargada de ver eso. Mientras tanto se han seguido realizando hechos de violencia que generan preocupación e incluso la posibilidad de cambios de estrategia. Recordemos que se hizo un cambio de estrategia hace algunos meses y se espera continuar en esa dinámica. De hecho, el delegado presidencial, José Montalva, anunció que se reunirá con el jefe para la Defensa Nacional en la Araucanía para ver cómo llegar antes a este tipo de hechos de violencia y así evitarlos. Justamente fue el delegado presidencial que se refirió a los ataques incendiarios que se han registrado en los últimos días y esto fue lo que dijo. Citando, digamos, presiones para el traslado de personas que están condenadas, como dijo ayer la ministra, por delitos comunes y delitos muy graves, como el delito de homicidio, como el delito de ley 20.000 de tráfico de droga. Es decir, estamos hablando de ese tipo de personas que están hoy día privados de libertad y que en razón de una situación que ocurrió en la cárcel de Angol, Gendarmería tomó la decisión, ¿cierto?, del traslado. Pero acá quiero decirlo muy claro, acá no hay presos políticos y quien señale aquello no solamente está mal y no está dentro de las reglas de un Estado de Derecho, sino que este tipo de hechos los vamos a perseguir y vamos a trabajar con las policías, con carabineros, para que no queden impunes. Y también vamos a hablar con el jefe de Defensa Nacional justamente para ir haciendo las coordinaciones para que mejoremos la capacidad de adelantarnos a este tipo de... La capacidad de adelantarse a este tipo de hechos, decía el delegado presidencial en torno a los hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo. A raíz de justamente estas situaciones, algunas voces solicitan modificar el estado de excepción. Ha sido una solicitud que se ha hecho en variadas ocasiones. Desde el Ejecutivo se descarta esa medida y fue el delegado presidencial que también habló de ese mismo aspecto. Escuchamos lo que dijo. Mire, nosotros en el mes de junio se habían bajado, desde el 4 de abril hasta la fecha han bajado más de un 30% los delitos de robo de vehículos. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando y mejorando. Mientras exista un solo atentado, no va a ser suficiente lo que estamos haciendo y en eso tenemos que ir cambiando la estrategia, tenemos que ir profundizando, ¿cierto?, la forma en cómo inteligentemente nos adelantamos a estos hechos y en eso vamos a trabajar. Hoy día el Estado de Sitio nos entrega herramientas para mejorar desde el punto de vista preventivo en esa materia. Hoy día tenemos un estado de excepción sin ningún tipo de posibilidad para que se haga una interpretación restrictiva. Hay que hacer una estrategia de mejora, de estar en los lugares y adelantarnos a este tipo de hechos y en eso estamos trabajando. Apunta a un cambio de estrategia, Patricio, para poder llegar antes, más que modificar el estado de excepción propiamente tal.
las palabras del delegado presidencial en torno a jornadas que han terminado con maquinarias, galpones, viviendas y una iglesia destruida por las llamas en los últimos días. Una situación que, a diferencia de los meses anteriores, que venía a la baja, ha presentado un aumento en las últimas jornadas y por eso se busca cambiar y modificar algunas situaciones, Patricio. Sí, Carlos. Bueno, llama la atención, fíjate que no haya capacidad de anteponerse, digamos, a estos hechos. No hay, le queda a uno la sensación de que no hay inteligencia policial finalmente, ¿no? De manera de poder poner freno a esto de alguna manera y eventualmente poder anteponerse, digamos, a la materialización de estos hechos delictivos. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Uno no entiende desde qué dimensión entonces se está trabajando para poder evitar que tanta quema, digamos, de casas, de iglesias, de capillas, se produzcan en la región, ¿no? Efectivamente, y ahí surge también las inquietudes que se le hacen constantemente al delegado presidencial. También se le han hecho al jefe de la Defensa Nacional. Cuando se ha podido hablar, habla menos que obviamente el delegado presidencial en puntos de prensa. Es una situación, una realidad que se está viviendo y que obviamente es necesario buscar las herramientas para poder anticiparse, más aún cuando hubo un cambio de estrategia. No hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que sí, claro, estuvimos presentes y lo estuvimos conversando cuando se hizo el anuncio con autoridades incluso a nivel central, cuando asume el jefe para la Defensa Nacional en la región de la Araucanía y pese a eso no se han registrado mayores variaciones? Por eso es importante ver cómo se va a ir trabajando. Obviamente no se va a dar a conocer cuando se haga una nueva estrategia para tampoco dar a conocer y que estén atentos a aquellas personas que están cometiendo estos hechos de violencia. Claro, pero resulta que hubo un cambio de estrategia hace ¿cuántos? 2 meses atrás aproximadamente y todavía no se ven resultados. Entonces, ¿cuánto tiempo se da a la autoridad efectivamente para poder mostrar resultados? Y los resultados están vinculados primero a la disminución de estos hechos de violencia y luego, de alguna manera también, a la detención de personas que estén vinculados o materializando, digamos, estos hechos de violencia o terrorismo, como quieran llamarle, ¿no? Efectivamente, son dos caminos distintos. Una cosa es disminuir la cantidad de hechos de violencia, pero esa disminución tiene que venir acompañado, obviamente, con la detención de las personas que hacen esos hechos de violencia. Se ha logrado, con algunos delitos han disminuido, de hecho las estadísticas así lo señalan, pero en estas últimas 2 semanas, de hecho desde que se anunció esta comisión, en el mismo día, de hecho, que se estaba haciendo, hubo 2 ataques incendiarios en la región mientras se anunciaba esa comisión. Entonces ha sido estas últimas 2 semanas que han presentado un alza en este tipo de hechos de violencia y eso genera preocupación y por eso el delegado señala que va a reunirse con el jefe para la Defensa Nacional y ver si la estrategia que se está aplicando es la correcta o si tiene que haber un nuevo cambio. Uno se pregunta, por otro lado, Carlos, ¿cuánto ha costado efectivamente para las víctimas esta situación de violencia, ¿no? ¿Cuánto cuesta en términos económicos una casa? En una región, sí. En la región de más al sur, sacábamos la cuenta, se quemaron 13 camiones a 100 millones cada uno, son 1.300 millones de pesos quemados, digamos. ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto cuesta un camión? Bueno, sin mencionar, digamos, las vidas humanas de ambos sectores, que han sido truncadas, digamos, por este escenario de violencia que vive nuestra región. De hecho, va a ser un tema que va a ser importante analizarlo a medida que va trabajando la Comisión por el Entendimiento de la Paz. Recordemos que uno de los puntos habla de reparación a víctimas. ¿Cuál va a ser la reparación? ¿Cómo va a ser? Y también vamos a saber bien cuál es la cuantía de los daños que se han vivido en el último tiempo en medio de estos ataques incendiarios. Va a ser interesante cómo se va a sacar esa cuantía, pero estamos hablando de varios millones de pesos que se han perdido en cuanto a los hechos de violencia.
varios cientos, probablemente, o miles de millones de pesos. Bien, pues Carlos, oye, muchísimas gracias por el despacho, gracias también a Carlos Morales en la Cámara, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes, Carlos. Nos vemos el lunes, que yo tengo un muy buen fin de semana igual, Gracias. Patricio.